Hola. Bueno, buen día a todos. Arrancamos unos minutos tarde, pero vamos a estirarnos para completar el tiempo también. Bueno, en primer lugar, Gobernanza del Agua se ha denominado este panel este año, Enfoque para los excedentes hídricos en Argentina. Nos acompaña hoy Francisco Damiano del INTA Castelar, que nos va a hablar sobre la cuenca hidrológica como unidad de planificación e intervención, definir la cuenca hidrológica. Luego Marcela Laguzzi, que trabaja hoy en la Autoridad del Agua de Holanda, nos va a contar una propuesta holandesa para lo que es la gobernanza del agua. Y el subsecretario Pablo Bereciartúa nos va a hablar de gobernanza de agua y excedentes hídricos en Argentina, lo que es la visión oficial. Van a tener 12 minutos cada uno y luego vamos a plantear unas preguntas en los últimos minutos finales. Francisco, tu turno. Las presentaciones. Sí, ahí. Ah, con este paso. Bien. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Presid por invitarnos a hacer esta presentación en este congreso. El tema a abordar es la gestión del agua en el sector productivo y medio ambiente, y allí mostrando una transparencia en los cuales serían los componentes que intervendrían en la gestión del agua como unidad territorial, la cuenca como unidad de planificación y el ciclo hidrológico como motor de todo lo que es el recurso hídrico en la intervención de la producción. Todo eso englobado en lo que se ha llamado lo que es la gobernabilidad del agua, del cual vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la misión del INTA en el manejo de los recursos hídricos? Bueno, es estudiar las aplicaciones agronómicas hídricas innovadoras de alto interés social, técnico y productivo, cuantificar la productividad y calidad del agua en cuencas para el desarrollo humano sostenido, producción agrícola-ganadera y forestal adaptada, planificación y manejo de ambientes de humedales, mallines y vertientes, y estudios asociados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo hídrico. Estos son algunos de los componentes que estudiamos dentro de la institución. Hay otros más, pero digamos que estos serían los más importantes desde el punto de vista de abordar en cuencas. Para llevar adelante esta gestión de los recursos hídricos, el INTA desde 2014 ha proyectado el agua como programa nacional, del cual la finalidad del mismo, desarrollar y validar tecnología de insumos y procesos y ser actor activo de la innovación para el acceso, gestión y uso sustentable del agua en el sector rural y agropecuario, así como articular e integrar acciones con otras instituciones con incumbencia en el recurso hídrico. Para eso, lo estructuró en 3 áreas bien diferenciadas: el área de hidrología, el agua en secano y en el agua de riego. Solamente voy a abordar el área de hidrología, en la cual tenemos como unidad la cuenca hidrológica, que es una unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación
el agua superficial y el agua subterránea forman parte de un ciclo hidrológico común, que es el balance hídrico. Este es el motor impulsor de todos los procesos que ocurren en los recursos naturales. El balance hídrico es la herramienta en la cual permite motorizar todos esos procesos, positivos y negativos, por supuesto. Las cuencas responden al mismo sistema hidrológico. Esa es una de las preguntas que nos hacemos, nos tenemos que hacer. Tenemos sistemas hidrológicos típicos, en los cuales es una cuenca típica, como verán, un sistema dendrítico, y en los cuales tenemos áreas de recepción y áreas de salida de la cuenca, ya que es una cuenca típica donde todo el sistema opera dentro de ese contorno. Y dentro de eso, como habíamos dicho, que los componentes, ¿cuáles son los componentes del sistema hidrológico típico? Bueno, generalmente toman preponderancias lo que son los movimientos horizontales sobre los verticales. Y allí tienen un esquema muy sencillo, pero marca claramente que el componente horizontal, el escurrimiento, es el de mayor peso en una cuenca hidrológica típica. Bien, un sistema hidrológico no típico. Fíjense en la diferencia que hay con el sistema de drenaje. No tenemos un sistema de drenaje ordenado, no está jerarquizado, y ese es el patrón de drenaje en sistema hidrológico no típico. Estamos poniendo dos casos extremos, entre esos dos siempre hay situaciones intermedias, pero para ser bien contrastante, y esa es la figura en la cual marca cuáles son los procesos que ocurren y tienen preponderancia en un sistema hidrológico no típico. Vemos que los componentes verticales, tanto por pérdida hacia la atmósfera como pérdida drenaje hacia la napa, son los componentes más importantes dentro de un sistema hidrológico no típico. Y esos dos sistemas está cruzado tiene como denominador común el balance hídrico, que luego lo iremos desarrollando cada uno de sus componentes para ir viendo en cuáles podemos intervenir y en cuáles no podemos intervenir con actividades. Este es un esquema muy simple en el cual lo que tenemos es la cuenca, el ciclo hidrológico y la cuenca, y allí es un sistema de engranajes en los cuales tenemos componentes, está muy sensible esto. Tenemos estos engranajes, comportamiento hidrológico natural de una cuenca, y un engranaje que motoriza todo esto de la variabilidad climática o los eventos extremos. Luego, lo que correspondería a todo lo que es el aporte desde el sector agropecuario son engranajes que se van acoplando unos a otros y que motorizan todo este componente del ciclo hidrológico y de la cuenca, ya sea típica o no típica en el caso en que nos toque trabajar. Así vamos a describir en cada uno de los componentes cuáles son actualmente y en el corto y el mediano plazo, cuáles son los que tienen más impacto. Conocido por todos ustedes, esto es muy obvio, es la variabilidad climática, que forma parte del balance hídrico y se ve claramente en el periodo del 30 al 70 cómo son las isoyetas, y los últimos del 70 actual, cómo ha ido cambiando, y fíjense en cómo van aumentando la cantidad de isoyetas de sentido este-oeste, y en el cual en promedio, en todo lo que es la región pampeana, en promedio entre 150 y 200 milímetros es lo que se han incrementado isoyetas, y corriéndose hacia el oeste. Esto ha traído beneficios y en algunos lugares esto también ha traído algunas dificultades, este aumento de las precipitaciones. Dentro de esto de las precipitaciones, ¿qué es lo que se sabe o qué es lo que se informa desde otros organismos? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el inventario de gases de efecto invernadero. ¿Qué nos está diciendo?
nos está diciendo que tenemos eventos, ¿no?, observados y proyectados, ¿sí?, con respecto a aumento de temperatura o excedentes hídricos, y eventos proyectados, los que están en este color, o sea que potencial de agua vemos que en el país, y los observados. Estamos viendo que un área, por estos tiempos, estas últimas 3 campañas, un área muy conflictiva ha sido el centro de la región pampeana, de los cuales los gases de efecto invernadero están indicando que allí está acentuado el problema de estos excedentes en nuestra región. Después los otros, bueno, son componentes que hacen todo al ciclo hidrológico. El otro componente a analizar, que es muy importante, es la variación del contenido de humedad en el suelo. Bueno, una imagen reciente del 2016 de Aeroterra muestra cuál era la situación en abril del 2016 y se ve claramente en los colores azulados y oscuros es el excedente de hídrico en superficie, no solamente dentro del perfil saturado, sino también en superficie. Y una cosa muy observable es, fíjense, acá tenemos las cuencas de Córdoba, Río Primero, Río Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, y cómo todas se generan en la sierra y cómo todas van llegando hacia la cuenca del Plata, y lo que va generando este entrampamiento y esta continuidad de excedentes hídricos en una área muy importante de la región. Así que allí también tenemos que trabajar lo que es el balance hídrico, ver esta situación, cómo corregirla y si realmente en qué podemos intervenir para corregir esto. El último componente de la igualdad esta que está aquí es la napa freática. Bien, ampliamente conocido, ya hace bastante tiempo que se habla de la napa freática, y por estos tiempos en lugares donde antes no se conocía la napa freática no había mostrado su cara. Bueno, ahora en gran parte de la región pampeana la napa freática ha mostrado su cara y las consecuencias que puede traer. Y tomando 2 ejemplos, en este caso un ejemplo en Rafaela, donde se tienen registro de napas de 40 años, y se ve claramente que hay 2 sectores bien diferenciados. En la década del 70 se ve claramente que este es la napa y este es el balance hídrico, ¿sí?, donde se ve que los balances positivos del 70 al 80 hubo un incremento, pero ese incremento de las alturas de las napas no fue percibido en tiempo y forma, sino que cuando apareció cercano a la superficie comenzó a visualizarse y a tratar de monitorear. Luego, en esta zona hay como una gran dispersión, pero no volvió más a los registros históricos de la década del 70, o sea que, bien. El otro caso, también muy marcado, es en Córdoba, y tomando también la estación Marcos Juárez, en donde se ve también que las napas, el ascenso de napa, al igual que lo que ocurrió en Santa Fe, llegó a niveles superficiales y con un crecimiento, con una correlación positiva, del cual esto también ha traído consecuencias y buscar cuáles son las consecuencias de este ascenso de napa más allá de los registros de lluvias. El otro componente es el escurrimiento, y acá es un trabajo que se hizo en degradación del suelo y del ambiente en la República Argentina, y nos muestra que este componente de escurrimiento llevado a tasa de erosión, estamos en más de 100 millones de hectáreas con problema de erosión. Y una de las cosas en las cuales se ha registrado con respecto a estudios anteriores es que ha aumentado muchísimo, casi el doble, pero llamativamente el mayor aumento se ha dado en erosiones de ligero a moderado y no en grado severo. Esto es una buena y mala noticia.
Una buena noticia es que todavía tenemos capacidad de poder modificar esto, y una mala noticia, si no hacemos nada, esto se va a ir incrementando y corriendo hacia acciones severas. El último componente, que es el directamente vemos y se actúa en cuanto al manejo, se ve claramente la evapotranspiración. ¿Cuánto es el agua que se consume en todos los sistemas de producción? Y ahí vemos que los 5 primeros ítems, todos están relacionados con la cobertura vegetal, lo que se hace sobre la vegetación, y en el grado de degradación del 35 al 65%. O sea que esto nos tiene que marcar cuáles son los ítems que tenemos que atender para poder corregir este proceso de degradación. Y allí una gráfica en donde se muestra cómo ha ido creciendo la dinámica de la frontera agrícola, y está un poco en relación al trabajo de medio ambiente que se ha hecho sobre estos componentes. Y ahí se ve que hay un avance hacia el norte, ¿sí? Hay un lugar estacionario y, por supuesto, 2 puntos muy llamativos, que es la intensificación de la agricultura. Desafíos futuros sobre gobernabilidad del agua en cuencas. ¿Por dónde avanzar? Bueno, desde la óptica desde el INTA y del Programa Nacional Agua, tomamos a la cuenca comunidad de gobernabilidad del agua a través de los comités de cuencas hídricas y consorcios de conservación de suelos provinciales. La cuenca comunidad de modelización y monitoreo de alerta, pronósticos y tendencias hídricas sobre la base de escenarios futuros del clima y cambios de uso del suelo. La cuenca con tecnología de intervención en proceso de erosión, anegamiento y déficit hídrico. La cuenca con planes de emergencia ante eventos hidrometeorológicos extremos. Y siempre la cuenca como generadora de información hidrológica básica. Contribuir a la gobernabilidad y a la gestión integrada de los recursos hídricos son metas que actualmente tiene el Programa Nacional del INTA. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. Marcela, te invitamos a vos a hacer tu presentación. Puntero, avance y retrocesa. Gracias. A ver. ¿Cómo? Proyectar esto. Hola, buenos días. Como ya escucharon, mi nombre es Marcela Laguzzi. Hace 25 años que vivo en Holanda, pero estoy muy contenta de estar aquí como argentina y poder contribuir con mi granito de arena a tener un país mejor. Hoy estoy aquí representando a las autoridades del agua holandesa. ¿Cuántos de ustedes estuvieron alguna vez en Holanda? ¿Algunos? Muchos deben tener alguna idea de Holanda. Holanda es un país muy chico. Más o menos 41.000 kilómetros cuadrados, más o menos de las dimensiones de la provincia de Tucumán. Pero el punto más bajo del país es menos 6 metros debajo del nivel del mar y el punto más alto es 300 metros sobre el nivel del mar. Es una palangana. Si no hiciésemos nada, como ven en la figura a la izquierda, el país estaría debajo del agua. Y por 2 motivos. En la parte azul oscura estaría debajo del agua porque está bajo el nivel del mar. Y el azul más claro es el riesgo de inundación por parte de los ríos, si no estuviesen contenidos por terraplenes laterales y otro tipo de defensas contra inundaciones. Sin embargo, este país, como lo ven ahora, hace 800 años era un pantano, con un par de ciudades poderosas donde se hacía mucho comercio. Pero la gente se dio cuenta que
de este problema podía nacer una oportunidad. Y yo creo que ahora en Argentina ustedes están en el momento clave para convertir los problemas en una oportunidad. Este país es el segundo exportador mundial de productos agropecuarios. Es la economía número 7 del mundo, con 18 millones de habitantes. Si nosotros pudimos, los holandeses, imagínate el potencial que tenemos en Argentina. Claro, todo esto no lo hicimos de un día para otro, tardamos 800 años y en los 800 años cometimos un montón de errores. Y la idea es que ahora estamos acá junto con ustedes tratando de contarles cuáles fueron nuestros errores y aprender de lo que hicimos bien. En ese lugar donde está todo inundado, potencialmente inundado, que no lo está, y donde se vive muy bien, se produce el 67% del Producto Bruto Interno holandés. Pero para que esto trabaje bien, es como un trabajo de relojería suiza, bueno, relojería holandesa, digamos, donde el agua no solo se transporta a través de los ríos y canales, sino que también cada productor y cada entidad mini cuenca tiene la responsabilidad de lidiar con el agua, de retenerla, de transportarla y de evacuarla al río cuando es necesario. Para hacer eso, ustedes miren en la figura de la derecha, se dan cuenta que es como un pantano lleno de canalitos. Bueno, a esos canales hay que mantenerlos. Y lo importante para hacer todo esto es que tenés que tener un organismo de gobernanza muy bien aceitado. Y los que hacen este trabajo todos los días son las famosas autoridades del agua de Holanda. Lo que las hace tan buenas es que no son un organismo estatal, son un organismo público muy particular en el cual la toma de decisiones la toman ustedes. Están representados tanto el sector agropecuario como las empresas, como los habitantes de la zona, y ellos deciden qué tipo de riesgo corremos, qué vamos a solucionar, qué no, y cuánto vamos a pagar para solucionarlo. Es decir, que el que tiene interés en que todo esto se maneje bien es el que paga y es el que decide. Bueno, todo este milagro holandés no es gratis. Cuesta 7,9 billones de euros por año. Trasladado a 18 millones de habitantes significa que se invierten 465 euros por habitante por año. Es mucho, la verdad. Pero de esa plata, más o menos 300 euros se destinan a cloacas y agua potable, y los otros 173 se destinan a evitar inundaciones, a proveer suficiente agua en época de seca para navegabilidad de nuestros ríos, etc. Y acá en esta tablita ustedes pueden ver, por ejemplo, en la autoridad de agua donde trabajo yo, quién paga qué. Una familia, lo que paga por familia, y para ustedes, esta audiencia, por ahí están interesados en saber cuánto paga una empresa agrícola por 100 hectáreas. O sea, por casi 5.000 euros por año, por 100 hectáreas, los protegemos de que estén inundados y que tengan suficiente agua cuando hay seca. El círculo de la izquierda les muestra una división de dónde vienen los fondos para pagar todo este milagro. Una parte
está en el circulito, que son en total más o menos 2,3 billones de euros por año, proviene de impuestos nacionales, o sea, del bolsillo de Pablo, y de las provincias. Esos impuestos los pagamos entre todos y el Estado Nacional decide para dónde va, si va para educación o defensa, salud pública o para protección contra el agua. Pero ustedes se dan cuenta que para Holanda esto es de vital importancia. Así que esta plata en general no se discute si hay que ahorrar o no, porque es necesaria. El resto de las otras 3 entidades, los municipios se encargan de la recolección de residuos cloacales, las compañías de agua potable les proveen agua potable y las autoridades de cuenca se encargan de protección contra inundaciones, de provisión de agua en épocas de sequía y de la calidad del agua, o sea que los residuos cloacales nosotros los tratamos. Lo que también nos damos cuenta en Holanda, que hay creyentes y gente que no cree, pero el clima está cambiando. Y eso significa para Holanda, por ejemplo, que el nivel del mar dentro de 100 años va a aumentar con 1 metro. Y ustedes piensen, si estábamos a menos 6 metros bajo el nivel del mar, es que nos tenemos que preparar para eso. También nos damos cuenta que hay lluvias torrenciales, pero también periodos de seca. Entonces tenemos que cambiar nuestro sistema para adaptarse a este nuevo cambio climático. Con respecto a los excesos hídricos y a la posibilidad de un desastre natural, dijimos, esto es tan importante, la continuidad del país depende de que estemos bien protegidos, que decidimos hacer un plan Delta y reservar 1 billón de euros extra por año para los próximos 20 años para poder mejorar nuestras defensas para que estén listas para los próximos 50 y 100 años. Y esto no lo hizo el Estado Nacional solo, lo hicieron las provincias, los municipios y las autoridades de cuenca. Y esta plata no se toca. Por eso llamamos a este pedazo despolitizar el agua. No usen el agua como herramienta de lucha política entre partidos, sino que ustedes saben que el agua es esencial para ustedes. Protéjanla. Bueno, no les voy a decir todos los instrumentos que usamos, porque va a llevar mucho tiempo. La presentación va a estar a disponibilidad de todos, ¿no? Lo importante es que todos estos planes no se hacen solo desde el punto de vista del agua, se hacen de forma integral. Y cada vez que se hace un barrio nuevo o que se decide algún cambio o una autopista o lo que sea, siempre se hace un test en el cual se chequea que el agua está bien acomodada para el futuro. El planeamiento territorial en Holanda es un producto de exportación. Es tal vez muy hasta el extremo, pero es muy importante para nosotros. También tomamos decisiones claras. Primero decimos, bueno, veamos cómo podemos acomodar el agua desde el punto de vista de planeamiento territorial y uso del suelo. Ayer me preguntaban qué hacen con los cultivos. Bueno, decimos, en general, el productor es el que decide que hay que cultivar. Pero si en una provincia nos damos cuenta que, por ejemplo, por demasiada extracción por maíz, por ejemplo, se está arruinando el suelo, la provincia tiene el mandato de prohibir el uso o el cultivo de determinados cultivos por un periodo de tiempo para proteger
la sustentabilidad de la tierra y del recurso hídrico en general. Lo que no podemos solucionar a nivel parcelario, lo solucionamos con obras para prevenir inundaciones. Y a veces una obra es muy cara o es imposible de mantenerla. Y ahí decimos, no, esto es imposible que la sociedad lo pueda pagar y no es aceptable. Entonces decimos, eso no lo vamos a hacer, pero nos preparamos muy bien para afrontar una crisis. Y prepararse muy bien significa tener una defensa civil que funciona, tener rutas garantizadas de evacuación, pero también significa que tenés esquemas de pagos para la gente, los damnificados, ¿no? A veces estoy buscando las palabras, lo miro a mi colega, ¿no? Y como les dije, hace 800 años que estamos en esto, pero seguimos aprendiendo. Y por ejemplo, Holanda está bien preparada para manejar excesos de agua, pero de golpe nos damos cuenta que tenemos sequías. Y todos nuestros canales que habíamos hecho alguna vez para evacuar el agua ahora son los peores enemigos. Entonces estamos tratando de cambiar los esquemas para retener el agua. También nos dimos cuenta que lo que antes era basura y nos desechábamos de ella, ahora nos damos cuenta que es platita. O sea que los desechos de todo lo que dragamos, los desechos de las plantas potabilizadoras los reusamos para generar fosfatos y otras materias primas, para hacer gas, para hacer plásticos. Entonces, lo que cuesta gestionar el agua, de golpe se empieza a autopagar. Imagínense en el potencial de Argentina. Y con el sol que hay acá, ¿no? Y el viento que hay acá. Cuando digo que estamos aprendiendo, no aprendemos solo de los errores, sino que estamos monitoreando continuamente. Yo soy, por ejemplo, la jefa de monitoreo del agua dentro de la Autoridad de Agua Nuestra. Y parece que es costo monitorear, pero aprendes muchísimo. Así que no le teman al monitoreo. Y mis últimos 2 minutos son regalito para ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están esperando que los gobiernos vengan con obras, que les hagan un canal acá, una represa allá. Y yo les digo, no basta con las obras. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y eso empieza en cada parcela. Empieza en la conversación con tu vecino. Es difícil, pero este es el momento, chicos y chicas, de cambiar la mentalidad. Por supuesto que en Holanda la gente estaba acostumbrada a que le hagamos todo. Este cambio de mentalidad lo estamos haciendo allá también. Y para entusiasmarlos, para promover este cambio de mentalidad, tenemos un programa del Plan Agrario de Gestión del Agua, en el cual se hacen ejemplos de lo que funciona bien y se evidencia la ganancia para el productor por hacer las cosas bien. Se dan certificados de emisión. En Holanda las leyes de calidad del agua son muy estrictas, entonces un productor agropecuario tiene que hacer un balance mensual de todos los pesticidas y fertilizantes que ha usado y ha dejado en el terreno. Pero también hay un régimen impositivo que premia al que invierte en soluciones duraderas. Hay subsidios y cuando todo eso no alcanza, hay leyes y ordenanzas para obligar a hacer todo esto.
El cambio que se está produciendo mundialmente es un cambio paradoxal. No pensamos más en nuestra ganancia de hoy y de mañana, pero pensemos en el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, Pablo, tu turno. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la posibilidad de estar acá. Está bien. Ahora en un instante está la presentación. Yo quisiera empezar esta pequeña charla diciendo que la Argentina tiene que cambiar el esquema de gobernanza del agua. Es a todas luces desde el Gobierno Nacional una realidad que la Argentina hoy tiene deficiencias reales para poder gestionar un tema que es estratégico para el país, como es el tema de adaptar el territorio de la Argentina al clima, a la variabilidad climática y a la realidad del cambio climático. Hoy la Argentina tiene en marcha un plan, que es el Plan Nacional del Agua, que ustedes seguramente algunos lo conocen, que es uno de los principales planes de inversión que tiene el país. En el año y medio de la gestión de este Gobierno Nacional ya hemos licitado en este plan un poco más de 40.000 millones de pesos de obras reales en estos 4 ejes de inversión principales que implican este plan. Este plan está pensado sobre la visión estratégica de que el agua es un recurso clave para la Argentina actual y en las próximas décadas. Nosotros producimos nuestro PBI, y en esta sala eso es absolutamente obvio, tiene un vínculo directo con el ciclo hidrológico y con el agua como un recurso estratégico. Y eso es lo que reconoce este plan. Yo no voy a presentarlo en gran detalle, pero quisiera que nos concentremos que es donde vamos a estar en este eje. Según nuestro plan, la Argentina necesita una inversión real en obras y en tecnología del orden de los 10.000 millones de dólares para poder adaptarse al cambio climático. Y la realidad del clima hoy en la Argentina es notable, creo yo. Nosotros comenzamos el gobierno el año pasado en un año que era el Niño, que sabíamos que iba a ser un año de excesos hídricos, y de hecho lo fue fuertemente. Pero el año actual que estamos transitando, de acuerdo a los registros que tenemos de las últimas décadas, debiera ser un año La Niña, es decir, debiera ser un año con menos agua de lo normal. Y sin embargo, como creo que todos sabemos, hemos tenido eventos extraordinarios este año, realmente extraordinarios, históricos, en lugares donde además nunca habían sucedido en la historia del país. Por ejemplo, Comodoro de Rivadavia. Tanto es así que el 27 de abril el Congreso Nacional dictó una ley de emergencia hídrica, primero para 7 provincias y hoy hay 15 en emergencia hídrica en el país, en un año que de vuelta debiera ser un año supuestamente de menos agua, de acuerdo a los registros que tenemos. Creo que en este plan para nosotros es clave, y esto hace a la gobernanza, los ejes que marcamos acá como transversales. Arrancando con la dimensión ambiental de las decisiones que tomemos, la dimensión de las instituciones, cómo se tienen que tomar las decisiones, quiénes son responsables, cómo se asignan los recursos. La dimensión de la innovación es clave para plantear cualquier plan de inversión y de gestión hacia el futuro, tomar conciencia que estamos en una revolución tecnológica muy importante, donde permanentemente, a diario, hay avances que deben ser incorporados en cómo se gestionan
territorios como son las cuencas, y ni hablar las cuencas interjurisdiccionales y las cuencas de gran escala como tiene la Argentina. Y por supuesto que la participación es otro eje clave para pensar en la gobernabilidad de estos sistemas y la gobernanza. Esta presentación está, así que yo esto lo voy a pasar rápido, pero aquí están los ejes principales de este ámbito del Plan Nacional del Agua: el desarrollo de sistemas de alerta, la mitigación de inundaciones con obras y lograr que haya una relación entre los sistemas y la adaptación del clima con la provisión también de los servicios de agua necesarios para la producción y para el consumo. Y como ven acá, estamos estimando eso en 10 billones de dólares. Hay otro punto que es clave para esta sala, creo yo, pero no me voy a dedicar ahora, que es este eje del agua, del Plan del Agua, que es el eje que llamamos el agua para la producción, donde la Argentina ha creado hace 2 meses un plan nacional para extender la frontera agrícola en base a un esquema de participación público-privada. Y ese es un foco principal también de desarrollo del Gobierno Nacional, que afecta e incluye al agua y claramente está vinculado con la temática global de quienes estamos en esta sala ahora. Ahora déjenme avanzar con lo específico. Nosotros, en línea con lo que dijimos, ahora voy a ir para atrás. En línea con lo que dijimos, ¿qué es lo que se ha puesto en marcha en la Argentina hasta ahora? Bueno, nosotros en febrero del año pasado, sabiendo que era un año del Niño y con un gran nivel de conflicto en el manejo del agua en la Argentina, en grandes regiones, hemos avanzado fuertemente con la creación de comités de cuenca interjurisdiccionales. Y hemos creado ya hasta ahora 4 grandes comités a un nivel institucional que la Argentina no tenía, es decir, al máximo que permite nuestro marco institucional, que significa que se crean con la firma de los gobernadores involucrados, del ministro del Interior. De hecho, los creamos los 4 en la Casa Rosada en febrero del año pasado. Esos 4, ustedes ven acá, incluyen el centro de la llanura pampeana, que es el Sirnop, el Carcarañá, la Picasa y el Medrano. Y estamos fuertemente alineados con poder crear en un plazo muy breve 2 más a ese nivel que son importantes, que son los bajos submeridionales y el comité del Vila Cululú o del noroeste de Santa Fe y del este de Córdoba. Así que en las próximas semanas seguramente vamos a hacer una creación a ese mismo nivel para esos comités. Y el Gobierno Nacional ha definido que para asignar recursos en obras y en tecnología va a derivar la responsabilidad principal a que se acuerden consensos en los comités de cuenca interjurisdiccionales, para lo cual no hay en la Argentina un mandato de ley. Hay que entender cuál es el esquema de gobernanza básica que tiene la Argentina. El agua es un recurso natural y por nuestra Constitución y específicamente por la reforma del año 94, es un recurso federal, es un recurso de las provincias. Dicho de otra manera, la nación no puede imponerle obras, no puede imponerle una agenda a las provincias. Las provincias son dueñas del agua. Un desafío importante en nuestro país es crear un ámbito para que se puedan tomar decisiones que respeten a la naturaleza y no solo a las prioridades políticas. Y eso es lo que iniciamos en febrero del año pasado. Las obras que hemos licitado, de las cuales ya hay varias que son históricas, de gran magnitud, una de ellas es el Canal San Antonio, que son 160 kilómetros de canalización que va a financiar en un 100% el Gobierno Nacional. Esa obra primero fue aprobada luego de varios debates en el comité de cuenca correspondiente, que es el del Carcarañá. Y esto es clave porque está en línea con parte de la experiencia que recién veíamos y del aprendizaje de un país como Holanda. En esa misma línea, creo que es clave entender que la Argentina tiene que cambiar su esquema de gobernanza y que hay 3 factores principales que describen la realidad actual nuestra. Uno de ellos que es muy importante es el cambio del clima, que yo ya me refería a ese factor, pero es más importante, según nuestra visión,
de lo que se percibe. El hecho de que estemos en este año inusitado de excesos hídricos, siendo un año que debería ser la Niña, es una muestra de eso. Pero va más allá de eso. La Argentina no es un emisor importante de gases de efecto invernadero. Emitimos el 0,69% de las emisiones globales, menos del 1%. Por supuesto que adherimos a los acuerdos globales y la Argentina va a cumplir con esos acuerdos globales y los puede cumplir en los próximos años. Y además eso es clave para el diálogo que realmente se debiera dar a nivel internacional, que es que los países cumpliendo con el objetivo global puedan establecer una agenda en la cual se reconozcan los impactos que reciben los países y se asignen recursos a nivel global de acuerdo a los impactos que se generaron y se generan. Y en ese sentido la Argentina es un país acreedor de recursos en ese diálogo futuro que se tiene que dar. Dicho de otra manera, nosotros tenemos un territorio extremadamente sensible al clima, muy vulnerable, por eso tenemos hoy 15 provincias en emergencia hídrica, y no somos nosotros los emisores de gases de efecto invernadero que estamos cambiando esa condición climática. Una agenda clave de la vuelta de la Argentina al mundo tiene que ser poner sobre la mesa la idea de que un país como la Argentina, que es una potencia productora de alimentos además, tiene que poder dialogar en base a cómo se asignan recursos para poder revertir impactos que no fueron generados, en este caso por la Argentina. El segundo factor que es crítico es que debemos ir hacia una cultura de planificación. Estos grandes territorios, que en algunos casos son territorios de un tamaño en los cuales pueden entrar más de un país europeo, no tienen hoy una visión de planificación a largo plazo. Como no tienen esa visión, como no se usaban los comités de cuencas, nosotros hemos definido llamar a planes directores a largo plazo para estos territorios. Y de hecho, está abierto el llamado en este momento, con financiamiento de la Nación, para hacer el plan director de todo este territorio. Hemos acordado con la provincia de Santa Fe y de Córdoba, con la cual creamos este comité de cuenca, que se va a hacer en responsabilidad de las dos provincias. La Nación ofreció financiar el plan, las provincias acordaron tomar la responsabilidad propia de hacerlo, la Nación va a formar parte de eso. Y le hemos pedido al Instituto Nacional del Agua que haga una primera revisión del plan estratégico para la Picasa, para la cuenca de la Picasa. Y nuestra convicción y nuestra decisión es empezar a hacer planes a 15 años que permitan tener un esquema de priorización de cuáles son las obras necesarias, pero también de cuál es el cambio en la matriz productiva que debe ser contemplado, cuál es el esquema de uso del suelo que se debe lograr, cuál es la cantidad de información, de datos, de monitoreo que deben estar en el sistema para poder tener alertas de corto plazo y de largo plazo. El tercer factor que creo que es clave es aquel que hace a la inversión. La Argentina viene de una larga etapa de no invertir en infraestructura. Nosotros, el país hoy, incluso con el plan que está poniendo en marcha el Gobierno Nacional, que como vieron implicó ya un crecimiento grande interanual en inversión en obras, digamos, todavía invierte 2 o 2,1% del PBI en obras. Y para que el país logre tener la infraestructura que necesita, como lo han hecho otros países, por ejemplo, cruzando aquí la cordillera Chile, necesitamos varios años de invertir por arriba de 4 o incluso de 5 puntos del PBI en obras, en infraestructura, también en tecnología, pero falta mucha inversión en infraestructura. Para lograr eso, además, la Argentina tiene que empezar a generar instituciones que sean creíbles, que puedan tomar financiamiento. Y si nosotros no logramos eso y solo pretendemos invertir en base a los impuestos que cobramos, no vamos a poder llegar a tasas de inversiones importantes. El problema hoy fundamental de la Argentina no es la imposibilidad de tomar crédito, sino el déficit que tiene el país. Entonces hay que crear, a escala de los problemas que tenemos, instrumentos que permitan lograr financiamiento. Y ese es un foco actual del Gobierno Nacional y por eso hacia el 20 de noviembre vamos a hacer en el marco del Plan del Agua un llamado a obras cofinanciadas
con el sector privado, nacional e internacional. Vamos a hacer un llamado inicial de manifestación de interés por unos 9.000 millones de dólares para un conjunto de obras estratégicas en todo el territorio argentino, donde el gobierno nacional está dispuesto a poner una parte del financiamiento y luego a pagar en cuotas el resto, si hay un financiamiento del sector privado, nacional o internacional, que acompañe esas iniciativas. Y el camino es el camino de construir gobernabilidad, de construir certezas, de tener planes a largo plazo y de tener esquemas de decisión que sean creíbles. De lo contrario, solo vamos a poder avanzar como país invirtiendo estrictamente el resto que nos queda de lo que colectamos de impuestos. Y ningún país, tampoco la Argentina, cuando creció, logró hacerlo de esa manera. Entonces, para dar algunas imágenes del nivel de impacto que tenemos, esta es un análisis preliminar de cuáles son las zonas anegadas hoy seriamente en la Argentina en el año 2017. Como les digo, en un año que debiéramos ver que los anegamientos bajan y no que suben, y sin embargo están hoy en algunos lugares localizados y en otros lugares subiendo. Fíjense las imágenes satelitales de algunos casos, este es un caso emblemático que es la Picasa, y miren la diferencia de agua en superficie que hay. Estamos hablando de situaciones que no se resuelven solo con obras. El verbo que hay que usar es el verbo de adaptarse al clima y a la variedad climática. Por supuesto que hay que hacer obras, por eso licitamos 1.600 millones de pesos para el salado, el 20 de agosto van a salir 1.500 millones de pesos más para un tramo superior de esa cuenca. En este segundo semestre del año vamos a licitar 300 millones de dólares para el tramo 4 de la obra del salado, y eso se suma al conjunto de obras. Por ejemplo, hemos licitado el reservorio 3, aguas arriba de la Picasa, que no estaba construido. La licitación ya está hecha, la paga la Nación y se empieza a construir en 45 días. Y cada una de las obras significativas que hemos aprobado en los comités de cuenca, hemos puesto en licitación. Pero esto no se resuelve solo con obras. Esto se resuelve con obras, más tecnología y sobre todo con gobernabilidad, con capacidad de tomar decisiones conjuntas. En estos esquemas hay una gran cantidad, por ejemplo, de canales clandestinos, así llamados clandestinos, que son cientos de canales. Yo acá no lo puse para no ser tan obvio, pero tenemos un relevamiento de los canales clandestinos y lo que hemos logrado son instituciones que son paralelas, decisiones unilaterales que se toman, por supuesto, en base a la necesidad, en base al riesgo y al impacto que tienen cada uno de los que va tomando esa decisión, pero que hoy no tienen un nivel de planificación y de gestión adecuado. La Picasa no sería lo grave que es hoy si se hubieran tomado previo al año del Niño decisiones que tenían que ver con cómo regular la cota de espera de la Picasa y decisiones que tenían que ver con cómo administrar canales que no están regulados por nadie. Entonces, debemos hablar de verdad de cuáles son los temas. Y los temas de verdad hacen a que hay que incorporar estos tres factores, la realidad del clima, la planificación a largo plazo y la inversión, dentro de un esquema de gobernanza nuevo del agua. De lo contrario, seguiremos mordiéndonos la cola. No va a haber un cambio sustantivo. No hay un gobierno que pueda resolver esto de manera unilateral. El camino que el gobierno entiende que tiene que seguir es destinar muchos recursos como lo está haciendo. Hoy el plan del agua es entre el 1 y el 2 en términos de destino de recursos para obras en la Argentina. Y además generar un marco de toma de decisión, un marco de desarrollo de conocimiento que logre entender que el enorme potencial del país solo es posible de ser desarrollado si cambiamos y tomamos esta oportunidad de cambio que se está dando en este momento para modificar cómo se toman las decisiones en la Argentina. Yo acá también incluí algunas otras fotos, fíjense el tamaño, y con esto voy redondeando y terminando, para que veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Cantidad de agua que hay en el subsuelo, en el área central de la Argentina, es una cantidad inmensa. O sea, estamos hablando de millones de metros cúbicos de agua, como recién mostraba Francisco hace unos minutos atrás,
que se han acumulado fruto de un modelo de gestión que no es ni bueno ni malo, pero sobre todo no ha sido administrado. Y ese modelo de gestión hoy es una realidad, donde hay una inmensidad de agua que por supuesto que no se puede regular con una bomba. Lo que hay que pasar es administrar un territorio. Por eso Holanda creo que es un ejemplo tan emblemático, porque Holanda es un país que tiene una política estratégica de manejo del agua y por eso es un país rico. Y la Argentina tiene un inmenso potencial de utilizar esa experiencia, pero solo va a ser posible si estos 3 ejes que dije se ponen sobre la mesa y si se modifica el esquema de gobernanza de esas 3 realidades. Bueno, acá de vuelta hay de esto se puede hablar un rato, pero acá tienen una síntesis de algunos de los temas a lo largo de la historia que muestran que el clima es cada vez más importante y que es cada vez más incierto y que tiene cada vez más impacto económico en la Argentina. El impacto es clave. Estas son obras que hoy están en distinto nivel de análisis, en ejecución, a iniciar en proceso licitatorio, en el proceso del convenio o en estudio en el país. Es un plan realmente federal, hay obras en todas las provincias. Acá hay varias estas fotos son de obras reales que se están llevando a la práctica ahora. Por ejemplo, se está haciendo la red de desagües pluviales de Junín para más o menos 1/3 de la localidad. Junín tiene más de 100.000 habitantes, la obra ya empezó, la financia también el Gobierno Nacional. Se está haciendo la obra más grande de la historia de Guaymallén, que es el área más poblada de Mendoza capital. Se están llevando adelante una cantidad importante de obras que están puestas acá. Se han hecho varias obras, acá está puesto Córdoba. Pero la realidad es que hoy hay obras en marcha en todo el país y va a haber muchas más en los próximos meses, a medida que se van cumpliendo los plazos que significan la firma de los contratos y la puesta en marcha de las obras. Acá hay varios proyectos de los que están en lo que nosotros llamamos preinversión, que son proyectos previos a la decisión de invertir. Algunos están muy próximos a estar en invertir, fíjense que hay varios que están finalizados y algunos ya está definido que van a licitación, que son la inmensa mayoría de los que están acá. Acá hay varios proyectos destacados, como ven acá, que están en ámbitos donde la toma de decisión es interjurisdiccional y son estos comités de cuenca. La decisión del Gobierno Nacional es que estos comités de cuenca pasen a tener cada vez más autonomía. Debieran tener en muchos casos su propio personal técnico, debieran tener en muchos casos la capacidad de, en consulta con el ámbito del comité de gobierno, del Consejo de Gobierno, ir definiendo qué medidas se deben tomar. Eso hubiera significado que la Picasa hubiese estado en mejor condición que la que estuvo cuando nos hicimos cargo del gobierno y los impactos hubiesen sido más bajos. De cualquier manera no se hubiesen evitado. Cualquiera que sobrevuele el área hoy se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, de la cantidad de agua que hay, pero se hubiesen disminuido notablemente. Eso, más un conjunto de obras, hubiese implicado una capacidad de adaptación mucho más alta. Acá hay un esquema que solamente lo pongo por arriba, pero es un esquema que estamos analizando seriamente para tratar sobre todo la situación de excesos hídricos en el sur de Santa Fe, que es considerar un nuevo abordaje para vincular los excesos hídricos al Paraná, que tiene como idea crear una red de drenajes que no existe, que la naturaleza, fruto de que este es un sistema endorreico, no la creó. El propósito es poder distribuir los flujos en todas las cuencas que existen, de tal manera de que no haya un impacto concentrado en un punto y poder administrar ese sistema, cual si fuese una parte del territorio de Holanda, para disminuir los impactos globales que hoy son muy significativos en toda esa región. No hemos tomado aún una decisión respecto de este abordaje, pero pensamos que es un abordaje que cumple con varios de los planteos más modernos que hay para manejar y adaptar grandes territorios al clima, que son tener en cuenta una distribución global de los flujos, lograr
incluir la idea de la ecohidrología y de los ríos verdes, es decir, sistemas que se activan cuando es necesario, pero están pensados para funcionar cuando hay agua. Lograr que exista un planteo de poder regular en base a obras de regulación el sistema para poder disminuir cuando se dan excesos en áreas críticas. Y, en definitiva, generar una capacidad de resiliencia del sistema más alta que la que tiene actualmente. Este es un caso práctico que hoy es muy relevante, que implica ver si están dadas las condiciones para tomar decisiones y asignar recursos. El Gobierno Nacional tiene la vocación de asignar recursos en planteos como los que estamos viendo acá, pero de vuelta no lo va a imponer, debe ser definido. Este planteo tiene como visión integrar a los canales clandestinos que deban ser integrados, que por razones lógicas se considere que son parte de ese sistema de drenaje futuro que debiera existir para que este territorio pueda funcionar. Y otros, por supuesto, no serán integrados. Con esto les agradezco. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, hemos cumplido con el tiempo, pero quisiera cerrar esto. La definición de gobernanza se define como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de cuencas hidrológicas, en este caso, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar cambios. Los dos actores, gobernantes y gobernados, hoy tenemos la mayoría de esta sala, son productores agropecuarios que habrán entendido o por lo menos empezarán a entender que son parte, tienen que ser parte de la decisión. Veíamos en el panel anterior que las decisiones de hacer un cultivo u otro, las consecuencias, es decisión del productor y que ya van a tener que ser compartidas con el vecino, como decía Marcela. Y es con el vecino y con el otro vecino y eso tiene que estar de alguna manera estructurado, organizado. Y eso nos lleva probablemente a una normalización o una norma que regule el uso del suelo, donde tengamos deberes y obligaciones respecto del uso del suelo y respecto de lo que es la predicción de lo que venga el año, como dice Pablo. Pero aquí el rol fundamental es del decisor del lote, el decisor quién va a hacer un determinado cultivo u otro cultivo y cómo va a aportar ambientalmente ese cultivo, no solamente a su lote, qué impacto va a tener si se va a la materia orgánica o cómo quedan las arenas. Es cómo va a impactar al vecino, cómo va a impactar al de abajo, en la cuenca en general. Yo creo que es eso. Y también otra cuestión que planteó Marcela es, las decisiones también se pagan. Y hay que pagar. Quien decide hacer un cultivo de alta rentabilidad y que quizás no tiene un alto aporte ambiental, y hay alguien que está convencido de que tiene que hacer una pastura o una forestación porque tiene un alto aporte ambiental, tiene una diferencia de rentabilidad. Bueno, eso yo creo que es una cuestión que va a tener que consensuarse, se va a tener que hablar y es parte de lo que hoy los productores tenemos que empezar a entender que es nuestra responsabilidad y es el gran desafío, es salir de la tranquera hacia afuera, empezar a hablar con el vecino y empezar a formar acuerdos. Y esos acuerdos van a terminar en definitiva, en la gobernanza o en la gobernabilidad, como plantea Francisco, que es la capacidad de que alguien decida sobre qué hacer y qué no hacer, o como dice Marcela en un momento, si un año te dicen que no podés hacer un cultivo, pues no se podrá hacer ese cultivo, o tendrás que pagar por las consecuencias de hacer algo. Bueno, como no hay tiempo, una sola pregunta, Pablo, es
¿Tenemos todas las normas necesarias? ¿Están los acuerdos necesarios? ¿O tenemos un desafío por construir ahí adelante? Bueno, yo creo muy breve que tenemos algunas y otras no. Entonces, creo que la Argentina federal es el esquema de gobierno que tenemos y el desafío es entender que la naturaleza no reconoce los límites políticos y que tenemos que crear las normas tanto para poder tomar las decisiones en función de cómo funciona la naturaleza, como para poder llegar a esquemas de financiamiento de esas decisiones que sean sostenibles en el tiempo. El país, el gobierno nacional, está totalmente comprometido con avanzar en que se modifique el esquema de gobernanza de un recurso que es estratégico para la economía nacional, que es el agua. Algunos pasos ya se han dado, como recién pudimos ver, y creo que tenemos muchos pasos por delante, y creo que ámbitos como este intercambio, la posibilidad de ver la cantidad de conocimiento científico que hay en la Argentina, en instituciones como el INTA, la posibilidad de tener vínculos en una Argentina abierta al mundo con casos, países de los cuales podemos aprender, me parece que es el camino sin soberbia, entendiendo que la realidad argentina es una realidad en la cual hay que crear confianza también entre nosotros, entre las provincias y el gobierno nacional, y por supuesto entre los privados en cada parte del territorio. Es muy normal cuando uno ve este tipo de iniciativas que automáticamente haya reacciones de me van a tirar el agua a mí, me van a complicar la realidad a mí porque por X razón alguien tomó una decisión con otra preferencia, y tenemos que avanzar hacia un punto en el cual haya un nivel de gobernabilidad que significa, como lo dicen muchos de los que estudian teóricamente la gobernabilidad, en última instancia instituciones que en última instancia significan confianza, que permitan que esas decisiones sean transparentes, que esas decisiones estén avaladas con el marco que la Argentina se da a sí misma, que hoy es más o menos el que hemos barrido, y que esa transparencia y esa confianza es la que se va a reflejar en tener los recursos, tanto de los afectados directos que tienen que participar de estas decisiones, como también de otros que puedan ver en algunas de estas iniciativas negocios que sean funcionales a resolver y a gestionar el problema. Pero no hay una solución mágica. Marcela lo hice al revés, de acuerdo a planificado, pero bueno. Marcela, vos hablaste de un cambio cultural que tuvieron que pasar en Holanda, del individualismo a entender que tienen que participar. ¿Podés ahondar un poquitito en eso, cómo fue y quizá visualizarlo cómo es respecto de Argentina o si es lo mismo? ¿Por dónde empiezo? 800 años atrás, Holanda era una república y cada ciudad tenía su propio gobierno, y entre esas ciudades se fueron haciendo polders. ¿Saben lo que es un polder? Son zonas que estaban ocupadas por el agua, les hicieron un recinto, las secaron, y bueno, la gente empezó a utilizar esos terrenos para producción agropecuaria. Pero eran todas iniciativas privadas. Hubo gente que se llenó de plata. Los que invirtieron en esto se llenaron de plata, otros no. Pero después había que mantenerlos. Y ahí no había ningún gobierno que te lo mantenga. Entonces los usuarios y propietarios de estas tierras se reunieron en cooperativas, que después se formaron las autoridades del agua, para administrar esto ellos solos. Y ellos contribuían al mantenimiento del sistema. Bueno, después de todos estos años, el sistema es el mismo, pero te das cuenta que en determinado momento es como que el productor le parece que es como un hecho que está siempre protegido. Y es como un hecho que su producción está por encima del bienestar general. El cambio que hay en este momento es darte cuenta que el valor agregado
que vos producís no solo es dinero para vos individualmente y para la sociedad, pero sino también el valor agregado de contribuir a un sistema sustentable para el largo plazo. Y eso significa el cambio de mentalidad, que cada productor ahora se pregunta cómo puedo disminuir la cantidad de fertilizantes, cómo puedo disminuir la cantidad de pesticidas, cómo un productor de pollos o cerdo, cómo todos los excesos que yo tengo dentro de mi sistema los puedo purificar dentro de mi sistema en vez de tirarlos a la cloaca abierta que eran los canales hace 70 años. Por supuesto que para muchos que están pensando cómo sobrevivo el año que viene, y acá esto les pasa a ustedes todos los días, me enteré de los tambos que estaban con el agua hasta acá, es muy difícil planear a largo plazo cuando estás con el problema hoy. Pero el tema es, no lo tenés que hacer solo. Tenés un par de vecinos que por ahí si vos sos el que estás en el bajo, les estás solucionando el problema a los otros. Y la invitación que les quiero hacer, y que se está haciendo en Holanda también, es mirarlo no solo de forma individual, sino de la sustentabilidad de la cuenca o de la mini cuenca a largo plazo y tratar de buscar soluciones para todos. Lo dejo ahí porque dura un montón, si no. Bueno, Marcela, y por último, para que no quede como que Holanda es lejos y tuvieron 800 años para hacerlo, Francisco también me contaba que en Argentina tenemos los argentinos que todos estamos pensando, no lo podemos hacer, somos todos individualistas, pero bueno, Francisco también nos va a contar brevemente lo que es el caso de una cuenca que funciona, que es Arrecifes, que es un lugar que está funcionando y es Argentina, está cerca nuestro y muchos de ustedes quizás estén participando. Es como un caso de éxito que podemos mostrar y que se puede también por nosotros mismos. Sí, muy bien, como decía Diego. Quisiéramos tener muchos más casos desde el INTA y a través del Programa Nacional Agua estudiar más cuencas y más interacción en la gobernabilidad. El trabajo es largo, no es sencillo interactuar con otros organismos que toman decisiones, pero el caso de la cuenca del río Arrecife es una situación que en estos últimos años, trabajando allí junto al Comité de Cuenca, con la Autoridad del Agua, los municipios a través de sus gobernadores, intendentes, y instituciones como el INTA, no quiero dejar afuera CONAE, que también trabaja, y el INA, han construido un sistema de estudio para una cuenca que es una de las mayor potencialidad o la que aporta el mayor Producto Bruto para la República Argentina, que es la cuenca del río Arrecifes. También estamos viendo tal vez este problema que tenemos de los excedentes, que puede llegar a ser una gran oportunidad, de que hay provincias que también están reactivando sus comités de cuenca, están reactivando sus consorcios de conservación de suelos, están poniendo en funcionamiento observatorios del medio ambiente, observatorios de suelo, así que hay toda una tendencia a ir poniendo el conocimiento de las instituciones al bien y a la decisión de los productores, que en definitiva son los que toman la decisión. Bueno, con esto vamos a cerrar, nos hemos pasado un poquitito, bueno, nos entregaron más tarde o entregamos un poquito más tarde también. Muchas gracias a Marcela por el viaje a Holanda y compartir tu experiencia. Gracias Francisco también por participar en esto. Muchísimas gracias Pablo, realmente por el acompañamiento y estar hoy también en la Presid. A las 3 de la tarde hay un taller donde se va a seguir debatiendo este tema. Yo invitaría a todos, pero es limitado y hay gente invitada. Entonces, esto va a ser a las 3 de la tarde en el Salón VIP. Quienes no estén anotados y eventualmente podamos
darle acceso, le vamos a dar acceso, pero va a estar con cupo limitado. Pero bueno, a quien le interese el tema, realmente se va a trabajar con la doctora Mónica Gabay, quien nos va a ayudar a terminar un documento. La idea es recabar un poco las ideas que tenemos todos respecto de este tema, o los que participamos de alguna manera en algo respecto del agua, y va a haber un documento del Simposio del Agua donde se pueda plasmar todo lo que pensamos hoy o lo que hay respecto del estado del arte en el tema del agua. Muchísimas gracias y vamos al break.